Vamos a hablar con José Castiglione, emprendedor, experto en creación de negocios, que a veces lo más difícil es dar el primer paso, es que la cosa empiece a rodar. Bueno, y justamente queremos preguntarle al respecto. Se encarga de asesorar a emprendedores en estadio temprano. Nosotros tenemos más antes que temprano todavía. Pero bueno, José, gracias por esperarnos y por atendernos. Buenas noches. Yo creo que me va a caminar el YouTube, entonces vamos a ver si lo podemos hacer caminar. Sí. ¿Qué ¿Cómo tal, va? Guido, Fer? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches. No sé cuándo se produce la transición en el nosotros saludo. tampoco. Hace 6 años que trabajo acá y tampoco sé cuándo se hace la transición de Yo buenos días, buenas tampoco. De noches. hecho, yo cuando siempre contamos esta pavada, cuando empezamos a trabajar acá y salíamos a las 5 de la mañana, que era en agosto, fin de agosto, estaba oscuro todavía. Y yo entraba al taxi y decía buenas noches, me decían buenos días. En el verano es más fácil porque está de día. Entonces ahí es más simple. Pero buenas a secas. Como vos quieras hacerlo, como vos lo sientas. Bueno, tenemos que decir feliz día. Feliz día para ustedes también. Yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro, así que yo ya en días como hoy los saludo a todos con eso. Está muy bien. Bueno, hablando de eso, ¿qué características tiene que tener una persona para considerarse emprendedor? Porque como decís, bueno, emprender pueden ser muchas cosas. Por ahí no es una empresa, por ahí un programa, una cuenta en las redes sociales. ¿Qué es ser emprendedor? Totalmente. Mira, para mí lo que caracteriza al emprendedor argentino sobre todo es el tema de la resiliencia. A pesar de las dificultades, a pesar de que el mercado o el contexto te ponga trabas, el seguir empujando para adelante. Yo, después de haber emprendido durante muchos años, creo que la clave en todo esto es no bajar los brazos, o como decía Winston Churchill, el verdadero éxito consiste en aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, ¿no? Entonces, creo que el fenómeno de la resiliencia probablemente es uno de los elementos más importantes que hace a un emprendedor de éxito, independientemente del tamaño, ¿no? Claro. Ya sea que hablemos de un emprendedor que tiene una gran empresa o un emprendedor unipersonal, ¿no? Que ahora con el tema de las redes sociales y los influencers es súper común que cada vez se empiecen a formar nuevos emprendedores unipersonales, que es un segmento pero súper interesante. Y José, ¿cuál es, de alguna manera, lo que necesitamos para comenzar a emprender algo, una idea que uno vaya teniendo? Y también, ¿cuáles son los principales errores que debe haber? Errores comunes, errores de, no sé, o subestimar ciertas cosas, o creer que porque uno hace cupcakes, por decir cualquier cosa. Es emprendedor. No, y los puede, listo, me alquilo un local y por ahí el local no pasa nadie por ahí, qué sé yo. ¿Qué se necesita para empezar, para dar ese primer paso tan necesario? ¿Y qué se tiene que evitar? Hay que tener una inversión mínima. No, de hecho ese es un error muy común, el pretender invertir de entrada, porque tiene que ver quizás con los negocios más tradicionales, donde para empezar tenías que invertir una suma significativa de dinero. Y ahora que estamos viviendo en esta era digital, realmente podemos empezar negocios con costo cero. Claro. Y hacerlo de una forma contraria implica demasiado riesgo. Porque, ¿qué pasa? Esto es como tirarle al blanco, tirar con un arco y flecha y pretender darle al blanco en el primer tiro. Invertir todo tu capital de entrada en un proyecto sin tener certeza o sin tener un modelo de negocio validado, posiblemente sea tirar ese dinero a la basura. Entonces, con una mentalidad ágil de negocio, nosotros podemos validar un negocio antes de invertirle capital. Es como que corremos una especie de negocio a pequeña escala, como para entender realmente y validar cuál es el modelo detrás, pero sin ir directamente a lo mainstream, ¿no? Sin pensar en vender masivamente o generar como un montón de clientes de entrada, sino simplemente maximizar el aprendizaje y validar ese negocio. Ahora, yendo con la pregunta esta de dónde surgen los negocios o cómo empezar un negocio, cuál es la génesis. Muchos piensan que es encontrar una buena beta, ¿no? Una oportunidad de negocio, como era en la pandemia esto de que de repente todos empezaron a vender barbijos, ¿no? Sí. Y evidentemente es una oportunidad de negocio, pero la experiencia a mí por lo menos me mostró que los verdaderos emprendimientos de éxito no solamente responden a una oportunidad de negocio, sino que también responden a la pasión y la habilidad del emprendedor. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo embarcarme a hacer barbijos porque veo que hay una necesidad de mercado debido a la pandemia. Pero esa necesidad se va a terminar en algún momento.
Además. Pero quizás no es mi sueño hacer barbijos y quizás yo puedo hacer dinero haciendo barbijos, pero eso en algún momento se va a terminar agotando porque a las personas nos gusta, digamos, queremos disfrutar de lo que hacemos. Entonces, hay un componente de pasión y de habilidad que tiene que estar presente en el negocio. Yo siempre digo, tiene que darse como estos 3 elementos. El negocio tiene que responder a una demanda de mercado, porque tiene que existir la demanda, Sí. pero también tiene que haber un elemento pasión, que es eso que a mí me gusta Que hacer. te den ganas de levantarte todos los días para hacer eso. Exactamente, tal cual. ¿Pero puede ser Y la además pasión el dinero? No, es más bien algo que vos disfrutás hacer. O sea, a ver, eso a lo todos sé, nos pero digo, hay gente que yo que no lo, o que hablo y que por ahí Solamente lo su mueve eso. pasión o su ambición, que tal vez el término más correcto en este sentido sería el dinero, pero después no es que tipo, no, a mí quiere ganar plata. ¿Puede ser eso una pasión Sin o no? importar con qué medio. O sea, podría ser. Lo que pasa es que no sé si es como... No va en el sentido de esta pasión. Podría ser una motivación el dinero, sí. Igual siempre hay una motivación más allá del dinero que es ¿para qué vas a usar ese dinero? Claro. Y capaz que decís, bueno, porque me quiero mudar a una casa con jardín o quiero viajar más seguido. Entonces, en realidad hay una motivación Claro. más allá del dinero. El dinero no es más que, Un digamos, medio. hojitas de papel que, no, digamos, sirven para acceder a otras cosas que sí nos hacen felices. José, Pero la pasión tiene más que ver con... No, Sí. termina. No, que la pasión en realidad tiene más que ver con esto que nosotros disfrutamos hacer. Por ejemplo, suponete que te encontrás con que no solamente sos habilidoso, sino que te gusta mucho hablar en público. Bueno, ahí hay como una convergencia entre tu habilidad, tu pasión y quizás una demanda de mercado de personas que necesitan de herramientas de oratoria para poder presentar de forma más efectiva, ya sea en una charla TED, televisión, lo que fuera. ¿Me explico? Ahí es donde se produce esa congruencia entre esos 3 elementos. Claro. ¿Vos desde cuándo te considerás emprendedor, José? Mira, yo empecé a emprender desde que tengo 12 años. En ese momento vivía en Estados Unidos y creo que me empecé a considerar emprendedor en ese momento porque básicamente en invierno nevaba y mi viejo, en lugar de mandarnos a dormir de vuelta porque no podíamos ir al colegio porque estaba todo lleno de nieve, nos dijo, che, vayan a palearle la nieve a los vecinos. Y fue como... Don Barredora. Pero, o sea, exacto, Don Barredora, básicamente. y fuimos y tocamos la puerta. Y te digo, nos montamos un negocio que por día hacíamos $150. Teníamos 12 años con mi hermano. A los pocos días nos compramos una sopladora de nieve que nos permitía hacer el trabajo mucho más rápido. ¿Y a qué voy con esto? Creo que está bueno, sobre todo para los que somos papás, el inculcarle el chip emprendedor a nuestros hijos desde bien pequeños. O sea, no pensar que porque los exponemos a eso los estamos como explotando laboralmente, sino todo lo contrario. Creo que uno recibe muchas lecciones como el hecho de salir a tocarle la puerta a los vecinos, te hace salir de la zona de confort, te hace entender lo que es un proceso de venta. Nada, te inicias en un montón de cosas que están buenísimas, la relación con el dinero, el empezar a generar tu propio capital a los 12 años, la verdad que te cambia la manera de pensar y es muy interesante empezar a pensarlo también para los más pequeños, ¿no? Claro. Respecto a lo que vos decías de, bueno, ponele en pandemia barbijos, más allá de que por ahí era incluso una idea que por ahí tenía un fin, porque en algún momento se iba a terminar, se terminó, más allá de que seguramente la venta de barbijos... Muchos vieron ese momento y esa oportunidad. Digo, no, a veces me pasa que veo o que uno cree que tiene una idea, pero en realidad porque ya está por todos lados y se sube a una ola. Subirse a una ola, ¿es productivo o estás cometiendo un error? No sé, me abro una cervecería. 2014, me abro una cervecería. Hamburgueserías. Claro. Ahora cafeterías. Bueno, mirá, con negocios tradicionales hay que pensarlo bien porque depende mucho también de la location. Ahora, con negocios digitales, por ejemplo, si cualquiera de ustedes dos quiere transformar su experiencia o conocimiento en un negocio digital rentable, por ejemplo, venta de servicios, ahí lo interesante es que lo digital nos da acceso a prácticamente mercados, técnicamente no está bien decir infinitos, pero la realidad es que nunca vas a llegar a saturar la cantidad de mercado que tenés. Con lo cual, el hecho de que hayan otras personas en ese mismo nicho en el que vos querés participar,
incluso hablando de un nicho de mercado, que es una porción pequeña de mercado, es una muy buena señal porque te habla de que hay un mercado cautivo ahí, que hay una demanda. Ahora vos me decís, José, tengo esta idea genial y no le está haciendo nadie. Y yo digo, ok, bueno, ¿Hay tomémosla mercado? con pinzas porque, claro, hay mercado del otro lado. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque, o sea, son más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Alguien tiene que haber pensado lo mismo. ¿Me explico? O sea, pretender empezar un negocio con una idea innovadora, disruptiva, sexy, completamente nueva, es un poco una quimera y es hasta cargarnos como una presión innecesaria, ¿me explico? Porque muchos emprendedores piensan eso. Piensan, no, se me tiene que ocurrir el próximo Uber, el próximo Facebook, para recién animarme a lanzarme a emprender. Y yo te digo, es todo lo contrario. O sea, no necesitas tener una idea sexy, innovadora, disruptiva. Tenés que tener una propuesta que responda a una necesidad o problemática concreta de un nicho de mercado. E idealmente que esté alineada con tus pasiones y con tus habilidades. ¿Cuáles son las que Pero más están esa es en este momento como más realizables? Mira, yo te diría, y a lo que yo apuesto hoy, es a los servicios de alta rentabilidad. O sea, todo lo que implica transformar un conocimiento o experiencia en un negocio digital unipersonal de servicios. ¿Por qué? Porque son de muy baja, digamos, de muy bajo riesgo, porque no requieren inversión, son de rápida implementación y son de muy alta rentabilidad, porque vos intercambiás tiempo por dinero. Te doy un ejemplo. Uno que me gusta mucho de, ¿cómo es que se llama? Marcos Tascani. Él en redes sociales se llama experto en hoteles y él básicamente le gustaba la hotelería, le gustaba lo audiovisual, le gustaba mucho viajar y él esas habilidades y esas pasiones, como por ejemplo viajar, lo condensó todo y lo vio espejado en una necesidad de mercado, que era que los hoteles necesitaban de alguna forma mejorar su atención al público, ¿no? Hablamos igual de hotelería de alto lujo. Claro. Y él combinó todo eso y lo transformó en un producto, en una propuesta de valor que hoy le permite alojarse en las habitaciones de los hoteles más caros del mundo, habitaciones que hablamos arriba de los $25.000, completamente gratis. No solo gratis, sino que los hoteles le pagan a él para alojarse, porque Claro. él es lo que llamaríamos un sommelier de hoteles de muy alta gama o de alto lujo. Entonces, Bueno, se logró él se creó posicionar de esa una manera, oportunidad. ¿no? Que su opinión vale la pena para estas cadenas. Exacto. Y creo que ahí es donde está la clave. Es cómo vos te vas a posicionar en base a lo que a vos te gusta y en base a lo que vos sabés hacer, a qué tipo de nicho de mercado podés servir. Y una vez que tomás esas decisiones, es cuestión de empezar a trabajar tu posicionamiento. ¿Me explico? ¿Qué rol juega, digo, pienso en esto y sobre todo ahora en la época todavía más digital, ¿eh? ¿Qué rol juega la ansiedad? Un rol protagónico, casi el protagonista de la película. A ver, creo que los emprendedores de por sí somos muy manijas y muy ansiosos y tenemos que, digamos, tenemos que elaborarnos muy bien mentalmente, o sea, tenemos que a nivel mentalidad darle mucha pelota al tema porque si no nos podemos quemar muy rápido. Claro. Sí, definitivamente. O sea, terapia O básicamente. desencantar muy rápido. Por ahí era una idea que funcionaba, que había que darle un poco más de tiempo y a veces tipo, no funcionó y la abandonás. De hecho, Totalmente. esto lo pensaba porque cuando vos mencionabas sobre el mercado, hay un mercado para esto. Yo estoy leyendo un libro donde contaba que no todos, pero muchos de los inventos de la humanidad, de la rueda, si querés, hasta Edison y la lamparita y demás, eran rechazados al principio, porque no es que había una demanda de eso, sino que al principio por ahí lo rechazaban y después de años se empezó a imponer. ¿Para qué queremos lamparitas si tenemos velas? Sí, totalmente. O hay que hacer todo un tendido. Y después se fue ganando. Hoy en día uno no se imagina sin lamparita, sin luz, pero no es que se inventó la lamparita y automáticamente se generó el mercado. No, totalmente. La adopción para lo que son quizás innovaciones más de tipo disruptivo suelen darse con esas características. Suele haber un rechazo
al Claro. principio y después se van adoptando. Lo que pasa es que cuando yo hablo de emprendimiento trato de no traer a colación ese tipo de precedentes o ese tipo de negocios porque estamos hablando de menos del 1%, o sea, lo que son inventos disruptivos. Estamos hablando de que de la base de 600.000 empresas que hay en la Argentina, el 99% pertenecen a este segmento de MIPYMES y específicamente los microemprendimientos, que son los emprendimientos unipersonales o menores a 10 empleados, son más del 80%. Entonces, digamos, este 80% y la gran mayoría de las personas que nos escuchan, es muy probable que no reinventen la rueda, es muy probable que no lancen un Uber, es muy probable que no desafíen el status quo de esa manera. Y lo que quiero decir es, está perfecto, está muy bien. El éxito en el emprendimiento no viene necesariamente de la mano de la innovación disruptiva, viene de la mano del agregar valor a un público específico. Porque, ¿qué pasa? También los profesionales independientes, y yo me doy por aludido porque yo me recibí de abogado hace un par de años, nadie nos enseña en la universidad cómo emprender. De hecho, nos enseñan a ser muy buenos empleados. Yo me acuerdo en mi camada, la mayor aspiración era terminar en uno de los 3 principales estudios de abogado de la República Argentina. Y en realidad, digamos, nadie pensaba en, che, yo voy a empezar mi propia firma o yo voy a salir a buscar mis propios clientes. Y yo digo, ¿por qué nadie nos puso ese chip? ¿Por qué nadie nos dijo que era posible y que no necesitabas 30 años de experiencia y canas en el pelo para recién salir a buscar tus primeros clientes? Y hoy quiero decir, eso es una posibilidad. Simplemente tenés que entender a qué tipo de público vas a servir. Dejar de plantarte desde tu título, desde tu profesión, diciendo yo soy abogado, contrátenme, y empezar a decir, ayudo a parejas que están en disputa a poder gestionar su separación de forma sana y no violenta. ¿Me explico? Sí, Es como sí. empezar a vender transformaciones, empezar a vender valor y no simplemente comunicar lo que somos. José, una última al menos por mi parte. ¿Cómo está la Argentina? Impositivamente, bueno, hay mucha queja de la presión fiscal y demás. De hecho, hay muchos que se han ido del país o que prefieren no hacerlo. O mucho, insisto, ¿no? Como vos decís, la gran mayoría, el 80%, son pymes, donde a veces les cuesta tomar empleados, o al menos, insisto, lo que dicen, por la presión impositiva. ¿Cómo está Argentina y qué es si se necesitaría alguna regulación distinta para, no sé, empresas más chicas y donde puedas tomar un empleado, pero que no sé si después, o es una mujer que queda embarazada o algo? Bueno, distintas cuestiones que vienen pidiendo, o al menos que escucho de cierto sector empresarial, que vienen pidiendo que se cambien hace años. Sí, desafortunadamente creo que necesitamos un nuevo régimen legal mucho más favorable al emprendedor que quiere salir a contratar empleados, porque yo personalmente no he tenido, y como digo, voy más por modelos de negocio mucho más ágiles, y en ese sentido, quizás en lugar de contratar empleados, termino contratando freelancers y quizás muchos de ellos en el exterior. Pero me consta de muchos negocios tradicionales, como por ejemplo gastronómicos, que por una persona que les termina haciendo juicios entra en jaque todo el Claro. sistema, ¿no? Y eso, digamos, pone en riesgo también a los otros empleados que siguen trabajando ahí. Entonces creo que merece una discusión sin tanta bandera política, sino más bien, digamos, con hechos y datos más duros, y entender cómo podemos encontrar un modelo superador, ¿no? Porque al final esto no es beneficioso o para el empresariado o para el empleado. Creo que es beneficioso para ambas partes, porque lo que yo escucho es que muchos empresarios o emprendedores no quieren salir a contratar justamente por cómo está el sistema. Entonces, al final, lo que estás haciendo es disuadir y no generando empleo precisamente por eso. Con lo cual, creo que discutir eso es beneficioso para ambas partes, no es como Claro. normalmente se plantea de querer beneficiar a los empleados en desmedro de beneficiar a los empresarios en desmedro de los empleados. José, ¿cómo te pueden encontrar en las redes aquellos que quieran hacerte alguna consulta o contratarte, de hecho?
Bueno, de una. Podemos seguir la conversación ahí en mi Instagram, en @JoséCastiglione. Yo genero bastante contenido con frecuencia ahí en Instagram, así que me pueden escribir. Si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado también con ustedes hoy, con gusto me mandan un mensaje ahí por DM y seguimos con la conversación. Perfecto. Bueno, José, muchas gracias por el tiempo y bueno, por toda la información. Guido, Fer, un placer enorme. Gracias a ustedes por el tiempo y por esta hermosa charla. Abrazo Un grande. abrazo, loco. Un abrazo.